Listo. Toca ahora arrancar con la parte 3 del curso, ¿no? Ya estamos a la mitad, exactamente, ¿no? Y como estamos a la mitad, sí me parece importante recordarles que no dejen de leer. Hay lecturas obligatorias, son 14 lecturas obligatorias en todo el curso, no es mucho, y algo que van a apreciar a partir de esta segunda mitad es que las lecturas son mucho más sencillas, menos engorrosas de leer, ¿no? Algunas son bastante pequeñas, y todas esas lecturas van a entrar al final, todo. Al final se va a evaluar todo. Así que, y yo sé lo difícil que es romper la procrastinación, yo mismo lo sé, porque yo también lo experimento en mi vida cotidiana, pero es importante no perder de vista que tienen que leer anticipadamente. Mi sugerencia, ahora que estamos en la mitad del semestre, es que lean y hagan anotaciones importantes sobre las ideas fuerza y los conceptos que ustedes encuentren en las lecturas. Porque en el examen final, y ustedes lo saben, una semana antes del final, ustedes van a recibir un balotario con las preguntas que yo, de alguna manera, alguna de ellas voy a tomar para el final. Y el día del examen, ¿no? Ustedes van a ver en su Paideia un Excel con la tabla de preguntas que se le ha asignado a cada uno. Nadie va a tener, o espero que nadie tenga la misma combinación de preguntas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan anticipado todas las respuestas al examen y eso implica también haber repasado las lecturas decentemente, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es leerlas bien una sola vez y hacer anotaciones chiquitas, pero que permitan guiarse y sepan qué cosa está en cada página de la lectura, ¿no? Cosa que cuando aparezcan las preguntas de la balota, ustedes sepan dónde están, ¿no? Las marquen y ya cuando sea el final, cuando sepan sus preguntas, ya empiecen a trabajarlas seleccionando las partes automáticamente, ¿no? Eso les va a dar tiempo para poder preparar una buena respuesta. Dicho sea de paso, la nota del final depende en buena cuenta de su capacidad de redacción y la capacidad de dar ejemplos. Yo voy a pedir preguntas pidiendo ejemplos, porque ahí voy a ver que la respuesta ha sido creada por ustedes, uno, y dos, de que no han memorizado solamente, sino que lo pueden articular en situaciones reales, ¿no? Ejemplos hipotéticos o reales que ustedes tengan, pero bien hechos, ¿no? Y en esa medida ahí yo comprobaré que también les ha ido. ¿Alguna consulta? ¿Duda que tengan? Paulina ha levantado la mano. Te escucho, Paulina. Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe, ¿me puede escuchar bien? Sí, te escucho bien. Profesor, tengo una duda desde hace ya, casi desde que comenzó el ciclo. Cuando usted sube las lecturas y pone entre paréntesis capítulo 2, ¿solamente se refiere al capítulo 2 o a toda la cantidad de la lectura? No, solo a lo que deben leer, pero usualmente creo que solo figura eso. O sea, creo que Porque en a el... veces, Dime, disculpa. sí, porque a veces aparece, por ejemplo, en el de Working aparecía 2 y abajo había otro más. Ah, Era casos casi difíciles de creo, ¿no? 110 hojas. Ajá, Sí, por no, eso, esa era mi solamente es duda. la primera parte, el capítulo 2. O sea, solo voy a tomar el capítulo 2. Ya, profesor, gracias. Sí, sí, sí. Igual, creo que es la única lectura que tiene ese rasgo. De ahí todas las demás tienen los capítulos que se indican ahí, ¿no? Igual, gracias Paulina, igual lo que voy a hacer mejor va a ser cortar ese PDF y dejar solo la parte de capítulo 2 para no generar ninguna duda. No, en la vía les voy a mandar 110 páginas de filo del derecho para una semana. Así que no te preocupes, es solamente el capítulo 2. Este, y con eso ustedes tienen que ir revisando las lecturas, ¿no? Eso es más o menos la idea. El otro anuncio que tengo que hacer, que no es una advertencia como esta, pero es un anuncio importante, es que este, voy a incorporar dos debates más en el curso. O sea, va a haber un debate 11 y un debate 12. Sucede que hay más o menos unas 9, 8 personas que no han participado nada en los debates. Y creo que no están conscientes de que el 60% de la nota son tener 4 buenas participaciones en los 10 debates programados. Entonces, para darles una mano,
a esas personas que no han dado ninguna participación y también para aquellos que hayan decidido que quieran mejorar su nota, ¿no? Este, pero hay mucha gente que le está yendo muy bien, ¿no? Paulina, por ejemplo, le está yendo muy bien en el curso. Pueden participar, ¿no? Estos debates van a ser de dos temas que no han tenido debate en el curso, ¿no? El de estudios críticos, vamos ahí a discutir el caso de la paisana Jacinta, ¿no? La discusión sobre su prohibición, ¿no? A través de una sentencia en la Corte Superior de Cusco. Es una discusión muy interesante desde estudios críticos que se puede formular, ¿no? Tiene bastantes detractores también. Y hay una discusión importante. La profesora Betsabe Marciani, ¿no? La directora del Centro de Investigación de la Facultad, también profesora de Filosofía del Derecho, tiene una opinión crítica, ¿no? Sobre el tema y es interesante porque es es interesante reflexionar desde una perspectiva liberal igualitaria versus una perspectiva, por ejemplo, o liberal en general, contra la perspectiva de los estudios críticos, ¿no? Va a ser bastante interesante crear un debate sobre ello. Y el otro punto de discusión, el otro caso de debate, va a ser el famoso caso del perro guía para personas con discapacidad visual, ¿no? El caso de Plaza Vea. Y lo vamos a discutir a partir de precisamente que hay una sesión en el curso sobre teoría del derecho y discapacidad, ¿no? Que está a cargo de la adjunta, la profesora Pamela Smith. Ella es profesora de la Facultad de Derecho, profesora de Derecho Constitucional. Y, y bueno, también es integrante en el grupo de investigación en filosofía del derecho y teoría constitucional de la universidad, ¿no? Entonces ella va a hacer una clase sobre teoría del derecho y discapacidad y la idea es que haya también un debate, ¿no? Entonces va a haber una especie de debate 11 y debate 12 para darles una última chance a las personas que no han participado, ¿no? Y a las personas que quieran mejorar su nota. Claro, esos debates van a ser después del examen final, ¿no? Obviamente, la idea es darles tiempo, ¿no? Van a ser adicionales y se van a programar para que ustedes puedan participar en ellos, ¿no? Y ahí tengan una chance mayor de, de mejorar su nota o inclusive de poder remontar lo abandonado en la primera mitad del semestre, ¿no? Ya que de 12 debates solo promedie las 4 mejores notas, yo creo que es una buena transferencia a cargo de la lógica de este curso, ¿no? Así que espero que con eso podamos resolver y también espero darles una mano, ¿no? En los objetivos de aprendizaje de este curso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No tengo fecha para los debates todavía. Voy a conversarlo con la profesora Smith, pero la idea es que sea o sea, puede ser un debate antes del final, después del final y antes del complementario y uno justo después del complementario, ¿no? De tal manera que haya tiempo para poder repasar, ¿no? Revisar el caso y revisar las lecturas que se puedan haber asignado o revisar la clase, mejor dicho, ¿no? En el caso de la profesora Smith. Así que ahí tomen eso en cuenta, ¿no? Pero no hay fecha fija, ¿no? Bueno, los debates se han corrido, ¿no? Los debates se han corrido una sesión. Básicamente es eso, ¿no? Nada más. El orden ha variado. O sea, todo se ha podido, por el feriado, todo se ha movido a la siguiente sesión, ¿no? Ahí en Paideia se puede apreciar, ¿no? Se puede apreciar todo eso. Se puede apreciar que en la semana 7, en esta semana, que es la semana 8, hay feriado y utilitarismo, ¿no? En la semana 9 va a haber debate 6 y concordancia, ¿no? Se han cambiado. Sí, lo Profesor, otro es que, y no sé ustedes qué pensarán, pero eh, sí, claro, eso, se ha movido. Listo. Bueno, profesor, hola, Felicita, cuéntame. ¿cómo está, profesor? Tengo una preguntita, una consultita. ¿Nos puede dar el nombre del delegado o delegada, por favor? Porque a veces tenemos dudas y podríamos consultarle a ella, pero la verdad no encontraba yo el ¿Quién es la delegada del curso? nombre, no hay un, o si no, en todo caso no ¿Alguien estoy puede en levantar la WhatsApp mano? o Y la Facebook, delegada. no. Ahí está, Fernanda Rojas es la delegada. Eh, Fernanda Rojas. Sí,
Tenemos Voy a un colocar, grupo de WhatsApp. Ahí puedes preguntar cualquier cosa que desees, si deseas. Muchas gracias, Fernanda. Voy a tratar de comunicarme contigo. Gracias. Ok. Ya. listo, muy bien, quedamos así entonces. Y bueno, continuamos con la segunda parte del, bueno, la segunda gran parte del curso, ¿no? Que es el debate sobre el contenido de la justicia. Creo que a lo largo del semestre hemos podido constatar, ¿no? Algunas ideas importantes que hemos aprendido y hemos cerrado, seguro, y ustedes deben haber cerrado con la lectura sobre estudios críticos, ¿no? Del derecho. Y es que la afirmación de que el razonamiento jurídico es simplemente aplicar una norma a un caso concreto es una visión excesivamente estrecha de lo que implica la práctica jurídica, de lo que implicó siempre de alguna manera y de lo que hoy en día implica. ¿No? No es cierto que el derecho, que el razonamiento implica un ejercicio preponderantemente subsuntivo, y, no, y ciertamente cuando reflexionamos jurídicamente es imposible desligarse de ciertos insumos éticos, políticos, ¿no? Y de justicia que estén presentes precisamente en la forma de operar en el derecho, ¿no? Esto aplica desde la cultura jurídica interna para absolutamente todos los operadores, abogados privados, árbitros, jueces, académicos y practicantes de derecho, ¿no? Y funcionarios públicos en general. Y desde la cultura jurídica externa también, activistas, no abogados, ciudadanía organizada, protestas, ¿no? La opinión de cualquier ciudadano, ¿no? Independientemente de su formación. Es imposible pensar las instituciones jurídicas sin tomar en cuenta que en efecto existe un razonamiento sobre lo que debemos hacer, sobre lo que es justo, sobre lo que es correcto, ¿no? Lo que se conoce como la dimensión ideal del derecho. Inclusive hasta en casos en donde las normas jurídicas de alguna manera no ofrecen ningún desacuerdo y creemos que la presencia de la moral es inexistente. Algo que hemos comprobado y se puede defender tranquilamente aquí en este curso es que cuando vemos casos fáciles, casos que se resuelven automáticamente por las normas sin discutirlas, no significa que la moral no esté presente, significa que no hay desacuerdo moral sobre el contenido de la respuesta jurídica, que automáticamente o intuitivamente aparece en nosotros para abordar el caso que tenemos entre manos, ¿no? Pero en cualquier caso, sea que estamos o no estamos en desacuerdo, por la naturaleza de los insumos autoritativos del derecho, reglas, principios, sabemos que detrás, ¿no?, de todos estos elementos hay ideas de justicia, ideas de democracia, ideas de lo bueno, ¿no? Y todas estas ideas, a lo largo de la historia de la filosofía, y qué duda cabe, durante la época contemporánea, han formado parte de reflexiones sistemáticas que han venido a tratar de ofrecernos formas de cristalizar y sistematizar las distintas ideas de justicia que han estado en pugna en los debates contemporáneos. Debates que casi siempre, mejor dicho, siempre, ha implicado en muchas ocasiones la presencia del derecho, porque han sido discutidos en espacios dominados por la institucionalidad jurídica, ¿no? Tribunales, políticas públicas, arbitraje, ¿no? Conciliaciones, mediaciones, conflictos, ¿no? En donde las instituciones sociales delineadas jurídicamente han tenido mucho que ver. Y alrededor de esta discusión, ¿no?, de una idea de justicia, un concepto de justicia, ¿no?, precisamente porque no tenemos o existen varias formas de entenderla, varias interpretaciones del contenido de la justicia, es que la literatura, desde este marco, de este subcampo de la filosofía del derecho, nos muestra que precisamente existen diversas concepciones de lo justo, ¿no? Así como, y dentro de estas concepciones de lo justo también existen subconcepciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo afirmar que la justicia es ante todo eficiencia, que afirmar que la justicia es ante todo igualdad, ¿no? O que la justicia es ante todo la comunidad. O
la concordancia de las respuestas a las cosas en función a la naturaleza de las instituciones, ¿no? Cada una de estas respuestas esconde subyacentemente metodologías que tienen una idea de justicia particular, una interpretación de la justicia. Entonces lo que vamos a hacer en esta segunda parte es discutir de alguna manera las más importantes o algunas de las más importantes concepciones de la justicia en los debates contemporáneos y en el derecho, ¿no? Son, a ver, aproximadamente 5 concepciones de la justicia que vamos a estudiar en esta parte del curso, en este curso, ¿no? La primera concepción de la justicia es la hegemónica, por así decirlo, y la que ha estado más presente en la época contemporánea, a partir del siglo XX, al menos en el mundo occidental, que es el utilitarismo. La siguiente es la siguiente concepción hegemónica, que es la liberal, y vamos a estudiar 2 de sus subconcepciones. La tercera concepción es la concepción liberal también, pero un poco diferente del enfoque de capacidades propuesto por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen y la filósofa y teórica de la justicia y del derecho Martha Nussbaum. Y la cuarta concepción de la justicia va a ser la propuesta de la propuesta aristotélica de la justicia, el enfoque como concordancia de Michael Sandel. De hecho, el autor que han leído para esta semana de utilitarismo, porque él hace una lectura también del utilitarismo interesante, bastante didáctica además. Y finalmente vamos a discutir una concepción de la justicia, yo la diría así, una concepción de la justicia desde el sur global, específicamente en la región andina, que es la concepción del summa causai, que es la idea de la justicia que agrupa, ¿no?, a las distintas cosmovisiones de los pueblos indígenas en América Latina, ¿no? Entonces vamos a estudiar esa concepción y la propuesta de justicia y desarrollo que tienen entre manos, a propósito, por ejemplo, del debate sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Y ya finalmente vamos a tener algunas cositas retornando a cuestiones aplicadas sobre la presencia del paternalismo y el moralismo en el derecho, ¿no? Es como una cuestión un poquito más aplicada, pero desde teoría de la justicia. Y ya en la última parte del curso, retornamos a la unidad 1 para sintetizar todo lo que hemos aprendido en las 2 grandes partes, ¿no?, que es el debate sobre el derecho y la moral y el debate sobre el contenido de la justicia, que es esta unidad 3. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan hasta aquí? No, muy bien. Pasamos entonces a la discusión sobre el utilitarismo, ¿no? Y una de las cuestiones que de alguna manera ha vuelto a traer la concepción utilitarista de la justicia a los debates contemporáneos con mucha fuerza, se ha dado a partir de la emergencia de la pandemia de la COVID-19, ¿no? La pandemia en muchos países, y en particular en Perú y en países como el nuestro, ha llegado con un golpe muy fuerte sobre las instituciones sociales, entre otras razones porque el sistema de salud no tiene los suficientes servicios para garantizar el derecho de la... ¿A qué te refieres con tercermundistas? Alguien ha escrito ahí, pero no responde. Sí, te pediría que trates de hacer opiniones más cortitas y no hacer eso porque, claro, no sé a qué vas y el asunto es mucho más complejo en realidad, como para poder hablar del tema de tributario. Pero bueno, vamos avanzando. Este, no sé ahí cuál es la intención de hacerlo así, pero ya. Uno de los grandes problemas que enfrentó el sistema de salud fue el gran problema de la escasez de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Teníamos muy pocas unidades de cuidados por cada habitante, y esto llevó a un problema de súper escasez de servicios de salud, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que
no era posible garantizar, ¿no? El derecho a la salud de las personas en las instituciones, sean privadas o públicas, ¿no? No había posibilidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, los intensivistas tuvieron que batallar con la pregunta de a qué personas debería asignárseles la posibilidad de acceder a una unidad de cuidados intensivos cuando lo necesite, ¿no? Y una de las cuestiones que generó bastante revuelo en la sociedad, ¿no? Y esto tal vez ustedes lo recuerdan, ha sido el año pasado, ¿no? Fue precisamente que una de las decisiones que, bueno, en realidad fue un malentendido, pero una de las cosas que estaba ocurriendo era que ya había una menor presencia de adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos y que solo o preponderantemente, para ser más precisos, se estaban aceptando a personas con mejor pronóstico, ¿no? Y esto fue de alguna manera mencionado, ¿no? Por el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, ¿no? El doctor Jesús Velarde, para esas épocas, ¿no? Debe haber sido para mayo del 2020, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, ¿qué ocurrió? Que generó una ola de críticas, ¿no? Pero dentro de esta ola de críticas, ¿no? Igual, hubo una gran réplica, ¿no? No es que se esté negando el derecho a las personas, se trata de que es imposible satisfacer el derecho de todos. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que queremos con relación al manejo de la pandemia? Queremos que la menor cantidad de personas muera, queremos perder la menor cantidad de personas. Y el mayor bienestar o el mayor logro que se puede obtener ahorita es maximizar la cantidad de gente salvada, ¿no? Y de alguna manera, no sé ustedes, por más trágico que haya sido todo esto, es bastante trágico lo que hemos enfrentado como sociedad, ¿no? Y requiere una reflexión profunda y no concluyente, ¿no? No afirmar cosas de manera determinante, como si supiéramos exactamente por qué pasó y cuáles son los problemas y cómo solucionarlos, sino un diálogo honesto, ¿no? De qué es lo que explicó toda esta crisis y tragedia que hemos enfrentado, ¿no? Pero ante todo, intuitivamente, no sé ustedes, pero no nos parece tan descabellado que en esa época que hemos enfrentado y todavía venimos enfrentando parcialmente, porque las cosas están un poco más calmadas, era razonable salvar el mayor número de vidas. No sé qué piensan. ¿Alguien se anima a dar un comentario? Yo sé, yo tenía experiencias muy complicadas con la COVID, eh, a lo largo de todo el año pasado y de ¿no? Conocido experiencias por mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en la SOPEMI, para ser precisos, en la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Entonces conozco las historias de primera mano y son muy dolorosas y son muy difíciles, pero dentro de todo, incluido dentro de la propia experiencia de los intensivistas a quienes conozco, aprecio y admiro y respeto mucho, no deja esta idea intuitiva de estar presente, ¿no? Esta reflexión importante de que si bien es injusto que todos no tengan su derecho a la salud para poder acceder a una unidad de cuidados intensivos, hay algo así como una especie de idea intuitiva válida de que también es importante salvar la mayor cantidad de personas, ¿no? Tiempos desesperados justifican medidas desesperadas. Bueno, eso es una afirmación. Pero, ¿qué piensan? ¿Alguna reflexión de que realmente los derechos de las personas no podían ser garantizadas y necesitábamos de otra idea de justicia, como por ejemplo salvar el mayor número de personas, no garantizar los derechos, acceso a UCI, sino salvar la mayor cantidad de personas para justificar las políticas que se venían realizando a la fecha? Pensemos en la propia cuarentena misma, ¿no? El tremendo bajón de crecimiento económico que tuvimos para salvar a las personas más vulnerables, ¿no? ¿Qué les parece esos criterios de razonamiento? ¿Alguien tiene alguna opinión? Yamín ha levantado la mano. Yamín, te escuchamos. Sí, profesor, buenas tardes. Eh, ha sido bastante duro, sí. E incluso, solo para comentarlo brevemente, en otro curso
hemos estado evaluando una medida cautelar sobre un caso bastante similar donde no recuerdo ahorita los nombres de las personas involucradas porque este curso ya lo llevé hace un par de ciclos atrás, en donde justamente los familiares de esta persona que necesitaba cama UCI, que tenía 56 años, ordenaban el otorgamiento de la misma y el juez declaraba a favor de la medida cautelar. O sea, el proceso como tal tenía que era una acción de amparo, pero lo que hacía la familia era que por el tema del peligro en la demora, era pedirle al juez que en base a este peligro en la demora les otorguen la cama UCI, ¿no? Entonces, tuvimos que analizar ese caso y el juez, claro, declaró a favor esa medida cautelar, ¿no? Y básicamente lo que decía el juez era de que tenía 56 años, el hospital tenía que garantizar el derecho de esta persona a poder acceder a esa cama en esas posibilidades, ¿no? Pero lo que el juez no había evaluado era cuáles son los procedimientos de la norma técnica que autorizaba el ingreso de la cama, porque la familia decía, si no tienen esa cama, nosotros como familia vamos a asumir el costo que eso implique y vamos a pagarle al personal médico, técnico, de enfermería, para que puedan manipular esa cama, si es que el hospital no lo tiene, ¿no? Pero lo que el juez no había revisado de esa demanda y de esa medida cautelar era justamente eso, ¿no? O sea, cuáles son la normativa técnica, entre otros procedimientos que tendrían que revisarse para eso, porque no es tanto, porque allí lo que tendría que asumir, en todo caso analizarse es la responsabilidad, ¿no? O sea, esas personas van a operar dentro del hospital, el hospital asume la responsabilidad por parte de un personal que ni siquiera está como personal destacado, ¿no? No es un personal médico destacado que viene de otro hospital, ¿no? Es simplemente externo que viene, y habría que revisar si es que en la norma técnica existe un procedimiento que regule eso, ¿no? Si es Sí posible que existe una regulación gigantesca de ese tema. De hecho, hay una norma nueva que se creó el mismo año, el 2020, para definir cuáles son los criterios de prioridad. Donde, de hecho, la norma, el documento técnico fue elaborado en parte por nuestra decana, la profesora Rocío Villanueva. Y Entonces, el detalle es que sí. estaban haciendo medidas cautelares contra a esas normas técnicas, ¿no? Eso es lo que había pasado. De hecho, yo en algún punto ayudé a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva en esos casos de medidas cautelares. No fue la única, fueron varias, según los que me han contado. Y una de las cosas que se nos ocurrió para tratar de demostrar la dificultad de esto fue pedirle al juez que decida quién debe salir. Y eso es Si tú bien. crees que alguien debe entrar porque tiene un derecho, tienes que decir quién no entra. Porque es una cama UCI y hay 15 personas en la lista de espera que la necesitan. Entonces, Y claro, que entiendo. ha pedido su medida cautelar, bueno, tú dices que tiene derecho. Bueno, entonces, ¿a quién hay que negársela? ¿Y por qué hay que negársela a los otros 14, que tienen mejor prioridad que él? Exacto. Y entiendo que, bueno, ligándolo con el curso, claro, el utilitarismo, claro, se enfoca en resultados, ¿no? O en todo caso, en abarcar o maximizar, como usted muy bien dijo, el mayor número de personas, ¿no? Entonces, entiendo que en el caso concreto, quienes tienen mayores expectativas de salir de un proceso pues, de infección por COVID, perdón, que requiera cama UCI, es una persona pues relativamente joven, ¿no? Entonces, claro, el utilitarismo apunta a eso, ¿no? Pero claro, se enfoca exclusivamente en el resultado y entendería que deja a un lado el análisis del que usted acaba de mencionar, ¿no? O sea, cómo decidir, ¿no? O cómo hacer esa decisión que si lo hablamos resulta bastante sencillo, pero en realidad detrás trae pues justamente esta carga familiar bastante fuerte, ¿no? Porque lo que tuvimos que analizar en el grupo fue simplemente medida cautelar, si es que estaba bien planteado, ¿no? Y recuerdo que a mi grupo le tocó la posición que defendía al Estado, al MINSA, ¿no? ¿No? Entonces, eso fue bastante duro desde los términos procesales, ¿no? Pero claro, lo que se encuentra, creo que detrás es bastante
es lo que nos lleva, claro, a poder discutirlo y analizarlo. Sí, totalmente. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, esta importante de la evaluación de las consecuencias, ¿no? De los resultados, es un rasgo muy importante del utilitarismo. Ahí en el chat se menciona, ¿no? Sería una visión utilitarista de la justicia, en efecto. La idea de salvar al mayor número de personas es una idea utilitarista, es una idea que parece que es bastante intuitivamente razonable, por así decirlo, en momentos como este que hemos enfrentado desde el año pasado con la pandemia, ¿no? De hecho, todos los países han intentado batallar en ese sentido, ¿no? Salvar el mayor número de vidas. Ese ha sido el criterio de justicia que ha guiado todas las demás decisiones de política en el país. Todo se ha postergado precisamente porque es importante salvar el mayor número de personas, ¿no? Profesor, disculpe, pero entiendo que o en todo caso acudir al utilitarismo sería, no sé si válido, pero entiendo que se justificaría en todo caso en un contexto como este, ¿no? Donde las condiciones que sujetan a este contexto son particularmente extremas, ¿no? No creo que tal vez sería justificable si nos encontremos en otra situación no tan crítica como esta, en donde podríamos apostar por soluciones utilitaristas. Entonces, creo que si existe algún tipo de justificación para poder elegir en base a la maximización de resultados, ¿no? En base a un contexto tan difícil, justamente sería eso, ¿no? El contexto en el cual ya no existen camas UCI, existen ya no solo adultos mayores en peligro, sino también jóvenes en peligro y se tiene que priorizar eso. Ujú. O sea, entiendo que el utilitarismo sería justificable en un entorno, o en todo caso, la adopción de una solución utilitarista sería justificable en un entorno o un contexto tan crítico como este. Esa es una pregunta interesante, ¿no? No estoy seguro, o sea, sería bueno saber eh, cuál es la presencia del utilitarismo en nuestra vida, ¿no? Institucional. O sea, en las instituciones está presente, está. En un caso extremo, parece que eventualmente tiene mucho sentido, ¿no? Ustedes cuando lean el texto de Sandel, el texto del capítulo 2, ahí vas a encontrar, Yamin, un caso extremo también, ¿no? En donde que el profesor Michael Sandel trata de introducir para discutir sobre el utilitarismo, ¿no? Yo te invito a que lo revises, ¿no? Pareciera eso, pero no necesariamente. El utilitarismo está presente en muchas de las formas de razonar que tenemos socialmente, ¿no? Pensemos este fetiche que tenemos, sobre todo en Lima, con el PBI, ¿no? Creemos que el país está mejor porque el PBI es más grande. Casi que todo el bienestar del país se define por ese indicador, ¿no? Como si realmente eso representara todo lo que nos importa, ¿no? Pero ese tremendo interés que tenemos, hasta lo medimos semanal, creo, de ver cuánto crece, cuánto cae el PBI, es precisamente un reflejo de una ética social, ¿no? Que ve el bienestar de su sociedad, ¿no? A partir de mirar las totalidades, ¿no? Las sumas, ¿no? Y ese es un rasgo del utilitarismo, el mayor número de personas salvadas, ¿no? Entonces, no sé, Yamin, yo creo que mi ejemplo del PBI tal vez ayuda a responder el hecho de que si bien en escenarios extremos parece que tiene mucho sentido, eso no significa que esté presente solo en escenarios extremos, sino que parece que moldea gran parte de nuestra forma de entender la sociedad, ¿no crees? Sí, no, tiene razón. Le doy la razón. Gracias. Listo, Yamin, me alegra haber respondido, pero gracias por Han sido buenas reflexiones, te agradezco mucho lo que nos has aportado en la clase, ¿no? No puedo no estar más de acuerdo contigo, pero sí, creo que en los casos extremos pareciera como si el utilitarismo tuviera cierta relevancia ahí ¿no? Momentos desesperados, como mencionan en el chat, ¿no? Pero eso no significa que sea solo privativo de los momentos extremos, está presente en varios aspectos sociales, ¿no? Ahí se menciona, ¿no? El mejor derecho será el que satisfaga a la mayor parte de la población. Esto es algo muy interesante, ¿no? Es un punto de vista intermedio, ¿no? Pero son buenas lecturas. Lo mismo podemos afirmar de este escenario que ocurrió, creo que un año antes de la pandemia, cuando cuando nuestras vidas no eran tan complicadas como ahora, ¿no? Y no sé si se acordarán,
del fallecimiento de dos trabajadores de una cadena de restaurantes de comida rápida, ¿no? De McDonald's, ahí que está cerca de la universidad, creo. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que van a ver ustedes algo parecido en la lectura de Sandel cuando se habla de utilitarismo, es precisamente esto, ¿no? Fallecen dos personas, pero de repente los medios que respaldan a las empresas empiezan a lanzar noticias mostrando los beneficios, ¿no? Maximizadores de las cadenas de fast food, ¿no? Y vean estas reflexiones en las redes sociales, ¿no? Marco Avilés, este importante escritor, ¿no? Y especialista en temas de desigualdad, especialmente en desigualdad racial, ¿no? Dice, la portada más asquerosa del periodismo peruano de los 90. Época dorada de la prensa que alquilado vendía sus portadas. Qué vergüenza por el grupo del comercio, propietario de gestión, y qué pena por todos los buenos periodistas que en días como hoy tienen que ir a trabajar a esta empresa tapándose la nariz. La sede de McDonald's en Chicago está analizando la situación de su franquicia, tras la muerte espantosa de dos trabajadores en un local de Lima, y tras el escándalo que esto ha generado. Diarios como el New York Times y The Guardian están informando sobre las condiciones laborales infrahumanas de estas cadenas. Hasta las municipalidades están despertando oportunamente del habitual letargo e inspeccionan locales de fast food donde los trabajadores se mueven entre cables de electricidad y sueltos. Y en este contexto de horror gore, cuando las familias de los chicos fallecidos no terminan de velarlos, el comercio hace esto. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¿No? Y esto que tú mencionas, y a mí también se refleja, ¿no? No parece, o sea, si bien en todos los casos extremos, el utilitarismo parece tener cierto sentido, y aún así no en todos los casos extremos también está presente, también es cierto que en algunos casos causa muchas perturbaciones éticas, ¿no? Y esto es lo que vamos de alguna manera a reflexionar en esta sesión breve sobre las características del utilitarismo, ¿no? ¿Qué es el utilitarismo? Bueno, el utilitarismo es una teoría de la justicia, una concepción de la justicia, que si bien tiene antecedentes, ¿no? Tiene antecedentes en parte, ¿no? Tiene influencia de época antigua, ¿no? El hedonismo surge a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, y es, por así decirlo, la concepción ética hegemónica en el mundo del norte global occidental, ¿no? Ciertamente ha perdido peso a partir, por ejemplo, de la llegada de los derechos humanos y de las lecturas liberales, tanto libertarias como igualitaristas, ¿no? Que los libertarios igual no tienen tantos problemas con los utilitaristas, pese a que los teóricos libertarios sí cuestionan el utilitarismo. Es la perspectiva dominante, es la forma, y de hecho es la concepción de la justicia que ha influido la escuela económica más influyente del último siglo, ¿no? Que es la escuela neoclásica de la economía, ¿no? Y en ese sentido, pues tal vez por eso se explica gran parte de su influencia, ¿no? A lo largo del siglo XX y esta época también, ¿no? Tiene muchísimos representantes. De hecho, el utilitarismo, como es una corriente bastante interdisciplinaria, ¿no? Ha sido trabajada desde la ética, la filosofía política, el derecho en parte, ¿no? Richard Posner, ¿no? Este importante jurista de la Escuela de Chicago del Derecho, es un jurista utilitarista, ¿no? Él afirma el hecho de que los jueces y en realidad las instituciones sociales deben realizarse y pensarse en términos de maximizar la utilidad, la riqueza, ¿no? Es exactamente algo muy parecido a ello, ¿no? Y bueno, los más importantes, por así decirlo, los fundadores de esta corriente del pensamiento son Jeremy Bentham, filósofo y abogado, y John Stuart Mill, filósofo y economista, ¿no? Quien tiene importantes trabajos ciertamente sobre el contenido de la libertad, ¿no? Este famoso ensayo sobre la libertad que lo vamos a trabajar ya que es el final del semestre cuando hablemos de paternalismo, ¿no? Pero más allá de que podamos tener ciertos reparos, ¿no? Como el que ha mencionado Yamin, de que parece que es útil en casos extremos, pero en la vida cotidiana no deberíamos tenerla tan presente, en su época fue bastante revolucionaria, fue hasta progresista, ¿no? Algo interesante es que los utilitaristas, pues, formaron de alguna manera las ideas, ¿no? En la cultura de la élite de la época y ciertamente influyó en toda la cultura popular, ¿no? Que ayudó de alguna manera a desvincular
a las sociedades del feudalismo, ¿no? De precisamente tratar de dar inicio a estos aspectos tan valiosos que buscó promover el capitalismo en sus inicios, ¿no? Y que justificaron precisamente la emergencia de las democracias, los estados, el propio capitalismo y el papel de los mercados, ¿no? Entonces, sí, tienen una gran influencia, ¿no? Y tuvieron cierta importancia. De hecho, el utilitarismo llegó y sobre todo a través de Jeremy Bentham, llegó a reflexionar éticamente sobre la justicia para los animales, ¿no? Algo que era impensable en el siglo XVIII de esa época y en ese lugar, ¿no? Pero fue parte de las reflexiones de los utilitaristas. Entonces, tienen algunos aspectos bastante valiosos, bastante interesantes y cuestiones que inclusive hasta la persona más progresista que se pueda imaginar en este país han reflexionado y esa persona no lo ha hecho, ¿no? Como precisamente digo, la posibilidad de los derechos de los animales, bueno, no los derechos de los animales, sino la posibilidad de tener deberes morales fuertes sobre los animales, ¿no? Como por ejemplo evitar su sufrimiento, ¿no? Esto me parece que es importante resaltar porque algo que ustedes van a ver a lo largo de mi reflexión en esta parte del curso es que no procuro descartar o menospreciar algo porque no coincide 100% con lo que yo pienso, ¿no? Me parece sensato tomar en cuenta los aportes que pueda haber hecho una concepción que yo no necesariamente abrace, ¿no? Y el utilitarismo tiene muchísimas cosas valiosas, pero también tiene muchísimos límites, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rasgos del utilitarismo? Bueno, el primer gran rasgo es que es una propuesta antimetafísica, ¿no? El utilitarismo nace en una época en donde el naturalismo racionalista, ¿no? Las perspectivas kantianas, las hiperdeontológicas, ¿no? Ustedes ya deben haberlo visto en algunos cursos en la universidad, en letras seguramente, ¿no? Deben haber leído algo de Kant, ¿no? Esto de las formulaciones del imperativo categórico, ¿no? La idea de actuar por deber, por el mero deber, ¿no? Porque somos fines en sí mismos, ¿no? Que es el fundamento de la dignidad hoy en día en nuestra práctica jurídica contemporánea, ¿no? El utilitarismo surge más bien como una respuesta al justnaturalismo, ¿no? Rechaza la idea de que la justicia está fundamentada en cuestiones que solo pueden ser pensadas, pero no experimentadas o tocadas, ¿no? Esta es más o menos la idea de los utilitaristas, ¿no? Ellos creen que existen cosas reales como las estrellas que nos ayudan a definir qué es lo justo, no algo que simplemente o solamente puede ser pensado en un estado puro de la razón humana, que es más o menos lo que habría reflexionado la perspectiva kantiana, ¿no? A la hora, por ejemplo, de discutir la metafísica de las costumbres, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Rechaza estos conceptos como derecho natural, contrato social. No sé si se acuerdan esta cita de Jeremy Bentham que yo les puse de derecho natural, ¿no? En contra del derecho natural, allá al inicio del semestre cuando hablábamos de justnaturalismo, ¿no? Entonces, precisamente, los utilitaristas son una corriente del pensamiento que va en contra de esta lógica, ¿no? Y de alguna manera, en la reflexión contemporánea de justicia, ética y política, se los ha diferenciado precisamente por ser una teoría consecuencialista, ¿no? O teleológica de la justicia, en vez de una teoría deontológica, que es una teoría basada en los deberes. Los utilitaristas se basan en una teoría de la justicia en función a los fines, a las consecuencias que las decisiones, los actos puedan tener sobre el bienestar social, ¿no? Por ejemplo, las teorías deontológicas se valoran lo correcto en función del acatamiento de ciertas normas morales, ya conocen lo de Kant, y las teorías teleológicas o consecuencialistas valoran la corrección de las acciones o normas en función a las consecuencias que produzcan en la realidad, ¿no? Lo bueno está determinado por sus consecuencias, algo que Yamin había mencionado, ¿no? Yamin había mencionado con relación a la fuerte preocupación por los resultados, ¿no? Ella mencionó resultados y la palabra más usada en la literatura es la de consecuencias, ¿no? Creo que diste en el clavo ahí, precisamente con tu participación. Te agradezco mucho por ello.
¿no? Y ahí dice, el utilitarismo es una teoría de tipo consecuencialista, pues según su tesis, lo que hace una acción o una acción justa o correcta es que produzca la mayor felicidad de la mayoría de personas. Eso es lo que se conoce como el principio clásico y estándar de la utilidad, ¿no? Lo justo es aquello que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas, o mayor bienestar para el mayor número de personas, donde ahí se divide y se deriva en los estudios de economía, por ejemplo, las teorías del bienestar, ¿no? Que es la teoría de la elección racional, la teoría de la satisfacción, y todas estas teorías que están presentes en los estudios económicos y en los estudios de gestión, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchos servicios públicos y muchas instituciones privadas que ofrecen servicios hagan sus encuestas de satisfacción, ¿no? Precisamente son derivaciones hiperaplicadas de estas reflexiones que se dieron en esa época y a lo largo de los siglos siguientes, de tratar de darle algún sentido operativo, ¿no? A la idea de utilidad-bienestar, ¿no? Para algunos es la satisfacción de las personas, para otros es la felicidad como estado mental, y para otros es la maximización de la riqueza, ¿no? El PBI, por ejemplo, ¿no? Un jurista representa en nuestra cultura global esa perspectiva. Ya he mencionado, es el profesor Richard Posner, uno de los fundadores, ¿no? De lo que se conoce como el análisis económico del derecho. Curiosamente, bastante vinculado al análisis económico del derecho, ¿no? Esto, ya con esto anticipo, ¿no? El análisis económico del derecho, al menos en Perú, suele predicarse como una especie de enfoque técnico neutral, ¿no? Descargado de valores. Pero en realidad, como pueden apreciar ya desde ahora, detrás, ¿no? Subyace a sus tesis, subyace una idea de justicia, ¿no? Una idea de justicia que puede ser controvertible y también puede ser evaluada en función de sus límites, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Nada? Muy bien. Tercer rasgo del utilitarismo, es hedonista, dice, pues valora aquellas acciones que incrementan la felicidad identificada con el placer de los individuos. Este es un rasgo no común a todas, pero sí de alguna manera presente, ¿no? Está presente en todas, pero en otras más, sobre todo en las primeras versiones del utilitarismo, ¿no? El utilitarismo parte de la verificación de un hecho de la realidad, y es que los individuos valoran aquello que les causa placer y rechazan lo que les provoca dolor. Si la idea es aumentar placer y reducir dolor, ¿qué concepto económico está vinculado a esta idea? ¿Alguien puede animarse a decirlo? ¿Alguien se anima? Bueno, la idea es la eficiencia. La eficiencia es un elemento evaluativo que calza perfectamente con esta idea hedonista, ¿no? Maximizar el placer y minimizar el dolor, que es mayor beneficio con la menor cantidad de costos, ¿no? Eficiencia. Entonces ahí podemos ver precisamente el papel que jugó el utilitarismo en la teoría económica de esa época del siglo XIX, ¿no? De hecho, los clásicos, ¿no? Como Adam Smith, Kuznets, Turgot, David Ricardo, Marx, ¿no? No concebían la economía de la misma manera que hoy en día se suele ver, ¿no? Con la teoría del valor, la asignación subjetiva del valor de las cosas, ¿no? Fue a raíz de la presencia del utilitarismo que los marginalistas crean precisamente la idea de la economía neoclásica con el paso del tiempo. Y esa forma de entender la economía es la que predomina hoy en día, precisamente, ¿no? Pero esta es más o menos la raíz, ¿no? La raíz filosófica de ello, ¿no? No se olviden que Adam Smith, además de un libro de economía, La riqueza de las naciones, también era filósofo moral, ¿no? Y tiene este libro sobre la naturaleza humana, ¿no? La teoría de los sentimientos morales. Entonces, hay esta fuerte vinculación entre la economía y la filosofía en una gran época del siglo XIX, ¿no? Vean
fragmento de Bentham para explicar el margen hedonista del utilitarismo, ¿no? Dice, y esto también refleja el lado antimetafísico, ¿no? Dice, la naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el dominio de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Es debido a estos únicamente por los que se determina lo que vamos a hacer. Por un lado, como un estándar sobre lo correcto e incorrecto, y por otro lado, como cadena explicativa de las causas y consecuencias. Ellas nos gobiernan en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Y cualquier esfuerzo por desembarazarnos de su sometimiento tan solo servirá para demostrarlo y confirmarlo, ¿no? Básicamente el placer y el dolor, el principio del placer y el dolor es algo así como una especie de tesis infalsable, ¿no? No podemos demostrar que es falsa, ¿no? Algo que inclusive nos permite cuestionar su carácter científico, además, ¿no? Como dirían los grandes epistemólogos como Karl Popper, ¿no? Es imposible afirmar que algo sea científico si no podemos probarlo como falso, ¿no? Y la idea de que no se puede probar nunca como falso ya nos da algunas dudas importantes sobre ello, ¿no? Que han sido dudas precisamente que han sido reflexionadas por otros importantes economistas en el siglo XX y que también son filósofos. El más importante filósofo que ha reflexionado sobre estos asuntos, con estudios empíricos también, es el economista y filósofo Amartya Sen, que tiene un artículo que cuestiona precisamente esta idea de que los seres humanos somos maximizadores de la utilidad, de la riqueza, y que maximizamos nuestro bienestar, ¿no? Y bueno, el artículo tiene un título bastante claro, ¿no? Y contundente sobre la afirmación de esta tesis, ¿no? Es Tontos Racionales, así se llama el artículo, ¿no? Rational Fools. Yo los invito ahí a leerlo, es bastante interesante, pero de alguna manera refleja precisamente cómo esta tesis, ¿no? Ha tenido ramificaciones en los estudios económicos y ha sido sostenida a lo largo del siglo XX, ¿no? Y es ya en la segunda mitad del siglo XX donde se ha empezado a cuestionar, ¿no? Un ejemplo es a quienes acabo de mencionar, Amartya Sen, lo vamos a conocer en la clase de enfoque de capacidades, es uno de los tantos que ha cuestionado esta idea, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Y bueno, algunos datos, ¿no? Adicionales. Dice, actualmente la referencia a la felicidad suele hacerse no a partir del concepto de placer, porque es muy difícil de medir, ciertamente, sino a través de la satisfacción de intereses de cualquier tipo que tenga cada persona. De hecho, hoy en día uno se va uno se atiende en Salud, se atiende en el MINSA, se atiende en Claro, se atiende en Movistar, se atiende en cualquier servicio público, cualquier servicio en general, y usualmente hay encuestas de satisfacción, ¿no? Esto de alguna manera refleja el papel y la presencia que tienen en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y a mí no sé si con esto también estoy dándole algunos pincelazos a la reflexión que tú has tenido, ¿no? De la presencia del utilitarismo en nuestra vida, no solo en casos extremos, ¿no? De hecho, hasta el año 2016, el INEI, con la Superintendencia Nacional de Salud, hacía la encuesta nacional de satisfacción de usuarios del aseguramiento universal en salud. Un nombre largo, se me acabó el aire. Pero en esta encuesta, medían el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios como una forma de verificar si se estaba cumpliendo la ley que garantizaba el derecho al aseguramiento universal. Noten, el derecho estaba siendo leído desde el indicador de la satisfacción de los usuarios, ¿no? El derecho era una política pública nacional, una encuesta a más de 10.000 personas cada año, ¿no? En donde se medía si estaba haciendo bien en derechos, midiendo la satisfacción de las personas, ¿no? Y esto refleja, ¿no? Precisamente, ¿no? Uno de los rasgos del utilitarismo que está presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es muy importante, ¿no? Estas cositas que vemos día a día cuando terminamos una tensión y todo lo demás, están ahí, ¿no? Y yo lo que les quiero decir con esto es, hay discusiones sobre justicia hasta en las cosas más cotidianas y mínimas que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto ya lo vamos a ver. Yo ahora estoy haciendo una investigación, ahí la asistenta de docencia del curso, Denise, la conoce, ¿no? Estoy ahí discutiendo con mis colegas, ¿no? Con ella también, que me ha dado importante feedback sobre cosas que tengo que reflexionar, sobre una investigación precisamente que muestra estos límites, ¿no? De valorar la satisfacción como criterio de justicia y de garantía de derechos, ¿no? Ya la presentaré en algún momento. Espero que les llegue a gustar. Uy, se apagó la luz.
A ver. Listo. Y bueno, seguimos avanzando, ¿no? Un último rasgo del utilitarismo es su carácter universalista, ¿no? Se dice que el utilitarismo es universalista porque alude a la mayor felicidad del mayor número de personas. Incorpora a todos los individuos en una suma de intereses, sin hacer distinción en función de las cualidades o el estatus de las personas, ¿no? Es una especie de aparente igualitarismo. Todos cuentan por igual, pero no todos tienen las mismas condiciones. Eso es lo que alguien te afirmaría desde una perspectiva liberal general, ¿no? Entonces, ahí hay un gran límite del utilitarismo, precisamente. A ver, un momento. Ya está. Y bueno, a este último rasgo, en la literatura de teoría de la justicia, también se le conoce como agregativismo, el lado agregativo del utilitarismo, ¿no? La idea de que la justicia se ve en términos de suma, de totalidades sobre una sociedad determinada, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? La idea de valorar que al país le va bien o le va mal, o sea, el futuro del país depende del PBI, ¿no? Si crecemos 3%, qué mal, el país está en descalabro, ¿no? No importa si más gente tenga mejores servicios públicos, si el país no crece más de 5%, estamos mal, ¿no? Pero la idea de valorar todo por sumas, por totalidades, es de alguna manera una influencia de la idea de utilidad en nuestras vidas, ¿no? Y el papel que juega también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese indicador define la forma de entender la justicia, ¿no? ¿Alguna consulta o duda hasta ahí? De hecho, la literatura también suele afirmar que hay 3 rasgos comunes del utilitarismo, ¿no? Esto lo dice Jeremy Bentham, no, perdón, Amartya Sen, Bernard Williams y Rachel, ¿no? Ellos dicen que el utilitarismo tiene 3 componentes, ¿no? El componente agregativo, el componente de las consecuencias, ¿no? Que es el que mencionó Yamin, y el componente del bienestar, que es sumamente abierto, ¿no? Satisfacción, placer, felicidad, lo que estoy dispuesto a pagar, lo que estoy dispuesto a recibir como indemnización. Imagínense estas cosas de los economistas de Pareto o los sucedáneos que se han producido para mejorarlo, ¿no? Son categorías que precisamente reflejan la idea de bienestar, entendida de distintas maneras, ¿no? Pero bueno, obviamente ahí se menciona en el chat, ¿no? Es curioso que los liberales más marcados te dicen la única igualdad que debe existir es la igualdad ante la ley. Es curioso porque es una forma es una perspectiva tan abstracta que se olvida que las personas no tienen las mismas condiciones, ¿no? Curiosamente, los que quieren justicia quieren de alguna manera omitir la realidad social, ¿no? Y se van al plano de la abstracción, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? De la igualdad formal, ¿no? Que ha sido bien superada, ¿no? Al menos analíticamente y evaluativamente tiene grandes limitaciones, ¿no? No es la única igualdad que importa, ¿no? Pero sí es un criterio de igualdad importante, no debemos perderlo de vista, ¿no? O sea, es importante, pero no lo es todo, ¿no? Creo que es parte de la reflexión del curso, ¿no? Hemos hecho un ejercicio en donde hemos dicho, oye, Kelsen tiene cosas valiosas, ¿no? Hart también, ¿no? Dworkin también tiene cosas valiosas, Alexi también, y los críticos también, ¿no? Y cada uno como que trata de mostrar el lado que le falta del otro, ¿no? En cadenita, ¿no? Y eso me parece importante, ¿no? No es que todo esté mal y hagamos borrón y cuenta nueva y empecemos un nuevo paradigma, algo que no existe, nunca ha ocurrido, ¿no? Sino de que en realidad vamos encontrando los límites de las cosas que teníamos como teorizadas y con el paso del tiempo vamos mejorándolas, ¿no? Creo que esa es la idea, ¿no? Luego, ¿cuáles son las críticas que se le hacen al utilitarismo, ¿no? En relación a las consecuencias? Dice, ¿cómo valorar las acciones por sus consecuencias si estas pueden darse hasta el infinito? ¿Y cuáles serían las consecuencias que deberían tomarse en cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para afirmar que las consecuencias de una decisión fundada en el utilitarismo es correcta, ¿no? 5 años, 4 años, 1 año, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cuánto tiempo debe tomarnos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo podemos afirmar ya se logró el objetivo,
¿no? Eso es algo que, por ejemplo, los utilitaristas no suelen responder muy, muy bien, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias que deberían tomarse en cuenta? ¿No? ¿Qué deberíamos valorar? ¿La balanza comercial? ¿Que haya habido más exportaciones que importaciones? Esas son las consecuencias importantes, o las únicas importantes. El PBI, ¿no? ¿Cuánto es el salario promedio per cápita de los peruanos? Eso debería tomarse en cuenta. O sea, esas son las consecuencias que importan, ¿no? El hecho que en una encuesta alguien te diga tengo trabajo, así sea formal, informal, precario, infrahumano, ¿no? ¿Qué debería contar como las consecuencias, ¿no? Esa es una de las grandes dificultades del utilitarismo, ¿no? Y en relación con las preferencias, ¿no? Es que, y esto tiene que ver con lo que se mencionó en el chat, ¿no? La idea de la igualdad ante la ley, la idea de no tomar en cuenta las características de los sujetos, ¿no? Relevantes, es que no hacen distinción a las preferencias de las personas, solo la suma, ¿no? De esa manera, ¿no? Valdría lo mismo, ¿no? Dice, el interés del niño pobre por comer una vez al día que los gustos caros y excéntricos de un millonario, que solo puede sentir placer si come caviar y polvo de oro, ¿no? No podríamos hacer una distinción, ¿no? Algo que la teoría del bienestar, la teoría del desarrollo ha tratado de hacer, ¿no? A diferenciar los gustos caros, ¿no? Los gustos triviales de las necesidades o de los intereses de bienestar, ¿no? Son estas distinciones importantes que se hacen, ¿no? Para tratar de diferenciarlas, ¿no? ¿Y cómo hacemos para sumar preferencias o gustos incompatibles o opuestos? ¿No? Eso es algo muy importante, ¿no? Pensemos cuando muchos sostienen que la democracia es simplemente las preferencias de la ciudadanía expresada en las urnas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el que vota por algo y sale ganado tiene que tener un cheque en blanco, ¿no? Eso significa, y debe aceptar todo lo que venga, ¿no? Por lo que votó, y punto, que el que vota, manifiesta su preferencia y su preferencia gana, tiene el derecho a hacer lo que quiera con los que están en contra, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Cómo resolvemos esos dilemas? ¿No? Es el gran problema de que el utilitarismo da las preferencias por dadas y no las puede cuestionar. Ese también es otro gran problema. Y tiene que ver con lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando los marginalistas sacaron de la teoría de la justicia y del bienestar a las preferencias subjetivas de las personas. Las sacaron, ¿no? De la reflexión política y las volvieron parte de la teoría del consumidor. Entonces al consumidor no se le cuestiona, ¿no? Lo dejaron en el espacio privado, ¿no? Y esto pues al final lo llevaron a todos los espacios sociales, ¿no? Que es lo que se conoce como el imperialismo económico también, ¿no? La crítica al imperialismo económico, esto de pensar que todo eso se puede leer en términos económicos, ¿no? Como si yo acá, por ejemplo, fuera un proveedor de notas y usted es un proveedor y ustedes me ofertaran tareas, ¿no? Algo así, ¿no? La intercambiamos por buenas o por malas notas, ¿no? Como si así fuera la educación, un mercado solamente, ¿no? Es algo así. Entonces, ese es uno de los grandes problemas del utilitarismo también, ¿no? Y un tercer problema que es bastante importante y no ha sido así estudiado más o menos bien, pero igual todavía merece más discusión, es el problema de las preferencias o respuestas adaptativas, ¿no? Que en palabras de Zen es esta, ¿no? Zen dice que las personas, ¿no? Ajustan sus preferencias, su satisfacción, ¿no? A las condicionantes de su sociedad, ¿no? Si tu sociedad te dice que tú debes preferir esto, que este es tu estilo de vida, este es lo que te corresponde, la persona va a sentir satisfacción en la medida que logre eso. Pero esa forma, esa concepción de la vida, ese estilo de vida, puede ser injusto, puede ser intolerable para otros y tal vez lo sea en términos objetivos. Pero por el mismo hecho que la persona no conoce otras posibilidades, acepta y se ve satisfecha con lo poco que tiene, ¿no? Martha Nussbaum lo habría dicho en otras palabras, habría dicho que las personas ajustan sus preferencias y su satisfacción a lo que pueden conseguir y a lo que su sociedad les dice que es una meta adecuada para ellos. Y el gran problema de las preferencias adaptativas es que puede perpetuar el status quo, ¿no? Precisamente porque si el criterio de justicia es si las personas están satisfechas, ya no me pregunto si las condiciones en las que manifiestan esta satisfacción, en las que se produce esta preferencia satisfecha, son justas. Ya no interesa cómo se produce. Y por lo tanto yo puedo sostener el status quo, tal y como está, ¿no?
¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí? Profesor, Sí, se me está ocurriendo cuando estoy explicando y estoy relacionando y creo que ya lo han mencionado, o sea, si nosotros aterrizamos a la realidad en nuestro contexto, esto significa de que, por ejemplo, en nuestro país, cada vez que hay, por ejemplo, nuevas elecciones, nuevos programas que presentan programas y programas económicos, y resulta que pues ya no dan más, ¿no? O sea, estamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y resulta que a veces no funciona, porque es posible de que esté lleno de muchos, ¿cómo podría decir? No encuentro esta palabra, pero podría ser que esté copado de muchas ideas utilitaristas. Podría aterrizar en que es producto de este distanciamiento. bueno, lo que mencioné, ¿no? La encuesta que hizo el sistema de salud durante 3 años, la encuesta de Ya, satisfacción de usuarios, ajá, ¿no? Las encuestas mostraban que los usuarios del sistema de salud estaban satisfechos en un 60% del sistema público. Y bueno, ya, entonces estamos logrando el camino al derecho universal al aseguramiento, ¿no? ya. Llegó la pandemia y ¿qué ocurrió? Ajá, eso es lo que le iba a Bueno, pero decir, ya lo había mencionado. justamente. Ya, Claro, sí, sí. Sí, claro, esa es una pero forma de ejemplificar qué ha ocurrido, ¿no? En Perú, sí, 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 claro. sí. O sea, el 60% de los usuarios del sistema a lo largo de todos esos años estaba mostrando, aumentaba la satisfacción de la gente, ¿no? La gente estaba satisfecha, aumentando su satisfacción con el sistema, ¿no? Sobre todo con el Ujú, público, con el salud, perdón, con el MINSA, ¿no? ujú. Llegó la pandemia y se acabó, ¿no? Nos dimos cuenta que era una ilusión, Sí, sí, a ¿no? eso quería Ese es un llegar también, ejemplo, ya. ¿no? Sí, sí, y sí, también, sí, sí, Ese es claro, un ejemplo, ¿no? sí. Es curioso porque de hecho la lectura, o sea, valorarla, te agradezco eso, felicita, mira, la idea de valorar los servicios públicos en términos de satisfacción es una lectura, de hecho es bien neoliberal, ¿no? Una de las grandes críticas que se hizo a la reforma del sistema de salud del 2013 fue precisamente esa, ¿no? Introducir estas lecturas de la atención al cliente, ¿no? Bien empresarial, bien de gestión pública, bien promovida desde la ideología neoliberal a los servicios públicos, traía ese problema, ¿no? Fue una gran crítica que se hizo al, al gobierno de Humala. Yo precisamente, porque conozco más o menos ese dilema, es que entiendo por qué para muchos, eh, muchos de los ciudadanos, Humala es considerado un traidor, ¿no? Entiendo un poco por ese lado la lectura, o sea, la puedo interpretar, ¿no? Pero la idea de valorar la satisfacción de los usuarios como criterio clave para decir que estamos yendo bien en servicios públicos y garantía de derechos es una forma neoliberal de promover Estado, ¿no? Y el Sí, hecho de que la pandemia nos haya golpeado, restregado en la cara de que eso no era la forma correcta, porque finalmente eso no resuelve el problema de la provisión de los servicios, ¿no? Y de la forma correcta de distribuir los servicios de salud, mm, creo que es entre otros factores, algo que merece ser discutido, ¿no? Entonces, bueno, y esto para atender también a una intervención que se hizo al inicio de por qué yo particularmente no creo que entender un gran problema requiere grandes diagnósticos bastante específicos y complejos, ¿no? Pero por ejemplo, puede ser un factor, ¿no? Hay otros factores, ¿no? La corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero ese es uno, ¿no? Un factor. No puedo poner, no puedo poner toda la explicación del problema en una sola causa, ¿no? Es muy problemático. Este, pero esta podría ser una de las grandes verificaciones, ¿no? De la tesis de las preferencias adaptativas en nuestra realidad social, ¿no? A propósito de que estamos reflexionando mucho sobre salud en esta sesión, ¿no? Gracias, Felicita, por pedirme especificar un poco ese punto, ¿no? Tan importante, ¿no?
Y bueno, el otro problema es en relación con la mayor felicidad, ¿no? Es que no atiende a la distribución de las ventajas, ¿no? Hay un problema de distribución de la felicidad, ¿no? Tiene que ver con el hecho de, el principio de utilidad no dice cómo se distribuye en la sociedad, ¿no? Preocuparnos por el PBI total o preguntarnos por el PBI per cápita, ¿no? Cuánto tiene en promedio, no nos dice realmente cuánto bienestar tiene cada persona, ¿no? No aseguramos con ello que todas las personas estén bien, ¿no? El hecho de que tengamos una gran cantidad de personas en la pobreza, ¿no? Es bastante extraño, ¿no? Porque queremos eliminar la pobreza, queremos reducir la desigualdad, o bueno, ya, la pobreza solamente, pero seguimos preocupados por el PBI, ¿no? Es como, solo con el PBI lo vamos a solucionar, ¿no? Esto que se llama la narrativa del chorreo, ¿no? En algún momento le va a chorrear a las personas con mayores desventajas económicas, ¿no? Como si el chorreo fuera una cuestión natural. Pero no, es una cuestión política, es una cuestión redistributiva, ¿no? No es algo que ocurre naturalmente, ¿no? Sobre todo en países marcados por la desigualdad y la concentración del poder económico y político en una proporción pequeña de la población, ¿no? Es mucho más difícil inclusive ver eso, ¿no? Martha Nussbaum ha hecho una reflexión muy importante sobre esta crítica al utilitarismo a partir de las obras de Charles Dickens, ¿no? Está, creo que, en su libro sobre las mujeres y el desarrollo humano, ¿no? Y precisamente refleja esta gran crítica, ¿no? A través de las obras de Dickens, ¿no? Y bueno, la crítica que le hacen los liberales, como John Rawls, y lo vamos a ver la próxima clase, el próximo miércoles, es, curiosamente, es algo que los liberales defienden mucho, ¿no? Y parece que se olvidan cuando defienden mucho el PBI. Y es que el liberalismo es individualista, o sea, cree en la independencia y separabilidad de las personas, ¿no? Pero el utilitarismo oculta, o de alguna manera no le toma tanta relevancia a esa independencia y separabilidad, porque cree que todo lo que importa es simplemente lo que sale resultante de la suma, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas del utilitarismo, ¿no? Que ha sido objeto de crítica tanto de liberales igualitarios como de liberales libertarios. ¿Sabes? La idea de no reconocer el individualismo axiológico, un rasgo bien fuerte de los liberales, ¿no? No tanto de los utilitaristas, que fueron un poco liberales, pero no tanto, ¿no? Entonces, el gran problema de la independencia y la separabilidad, ¿no? De ignorar este rasgo que valoramos mucho, ¿no? De hecho, los derechos fundamentales están fundamentados en esta idea, ¿no? Los derechos son de cada ser humano, ¿no? Cada ser humano es titular de derechos, ¿no? Y tu derecho puede ganarle a todos los demás si es que es suficientemente fuerte, ¿no? No importa que sea uno, ¿no? Esto lo tenemos claro muchos liberales, ¿no? Pero el utilitarismo pareciera que lo puede ignorar, ¿no? Puede sacrificar derechos en aras de un mayor beneficio total, ¿no? Y esto es muy problemático, ¿no? Muchas cosas que han ocurrido recientemente se pueden mirar de esa manera, ¿no? Y claro, en casos extremos, hasta podría ser de alguna manera atendible, ¿no? Como lo hemos conversado con Yamin al inicio de la sesión, cuando hablábamos del tema de los intensivistas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro, me dicen ahí en el chat. Falibilidad como principio para abordar las clases de filo. Bueno, se podría. Soy un hombre de ciencia también. Tengo un posgrado en estadística. Me encanta la ciencia. Pero sí, creo que la falibilidad es un buen criterio de cientificidad, ¿no? No es el único, pero hay más. A ver, continuemos. Pero bueno, más allá de todo, yo no quiero dejar de mencionar las cosas valiosas que puede tener el utilitarismo, ¿no? De hecho, hay lecturas utilitaristas bastante interesantes en las reflexiones en el campo de la salud y la justicia, ¿no? Uno de los puntos a favor del utilitarismo, como les comenté al inicio de esta parte,
es que son de alguna manera la corriente filosófica que introdujo en la era moderna y todavía en la era contemporánea la mejor defensa y la más fuerte y la que más influencia ha tenido en nuestra política global y nacional de defensa de los animales como sujetos de derechos o como sujetos de deberes específicos, ¿no? Aunque el utilitarismo inicial, en el siglo XVIII y XIX, no defendía los derechos, el propio Bentham decían que los derechos humanos o los derechos fundamentales, por así decirlo, son tonterías en zancos. En las versiones más contemporáneas del utilitarismo, sus defensores, sobre todo el profesor de filosofía y bioética Peter Singer, han sido influyentes, determinantes, para poder justificar la importancia de justicia, ¿no? La cuestión de justicia, no de ética privada, del problema de los animales no humanos, ¿no? Muchas de las regulaciones que existen hoy en día están inspiradas precisamente en los primeros intentos por evitar el maltrato animal, promovido por Peter Singer, que además de ser un filósofo utilitarista, es un importante activista en materia de bienestar animal, ¿no? ¿Y dónde subyace este punto clave de los utilitaristas para reflexionar contemporáneamente sobre la defensa de los animales? Es en la cuestión del placer y el dolor, el sufrimiento, la sensibilidad como criterio distintivo de la titularidad de moral y de protección de los otros, ¿no? O sea, somos personas, somos sujetos con dignidad porque somos seres sensibles. Y puesto que la sensibilidad no es un rasgo exclusivo del Homo sapiens sapiens, es que también se puede extender a otros seres vivos, como por ejemplo los mamíferos, o en un término más acotado, como de hecho los grandes intentos del proyecto Gran Simio, ¿no? A los homínidos, que son precisamente los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, ¿no? Y otros tipos de simios que tienen un aproximado de sensibilidad bastante percibible como común al nuestro, ¿no? Pero este rasgo importante, de hecho en la Ley de Protección Animal del Perú, uno lee la ley y el inicio, ¿no? Así como nuestra ley tiene nuestra Constitución tiene el artículo 1, ¿no? De la dignidad como punto crítico para afirmar que es el fin supremo de la sociedad, ¿no? La ley establece casi desde el inicio el reconocimiento de la sensibilidad de los animales para justificar su protección, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es un insumo, ¿no? El insumo filosófico que está detrás es ese. El propio profesor Carlos Ramos, nuestro querido profesor Carlos Ramos, que en paz descanse, en su ponencia en el derecho en el caso de las corridas de toros y pelea de gallos, invocó en algunas ocasiones esta afirmación de los utilitaristas, ¿no? Y también invocó a Peter Singer precisamente para reflexionar alrededor de este tema, ¿no? Con esto quiero mencionar también que nuestras reflexiones contemporáneas, ¿no? Aterrizadas de derechos de los animales ha tenido cierta influencia de estas discusiones, ¿no? Jaime ha levantado la mano. Jaime, te escucho. Profesor, desde un punto de vista utilitarista, ¿cuál sería la opinión con respecto a cuestiones individuales? Por ejemplo, como en el aborto, la despenalización del aborto o la legalización de la eutanasia. Bueno, con relación al aborto, la reflexión es bastante derivable, ¿no? Si no hay un ser que tenga sensibilidad, no podríamos hablar de un ser con titularidad o con personalidad moral, ¿no? Como para exigírsele algo, ¿no? El dato, por ejemplo, empírico, ¿no? De que nuestra capacidad de tener conciencia, sensibilidad, sufrimiento, placer, dolor, nace con el sistema nervioso central, que se forma, ¿no? O sea, que termina de formarse, ¿no? A partir del segundo trimestre de gestación, es un criterio precisamente que ayudó a los primeros tomadores de decisión jurisdiccional y tomadores de decisión pública en el mundo anglosajón para justificar el derecho al aborto, ¿no? El hecho de que el ser humano por nacer no tenga intereses, ¿no? En el primer trimestre, precisamente porque no es capaz de tener sensibilidad, placer y dolor, si repararán en ello, ¿no? Un criterio importante para referirse al criterio de utilidad, ¿no? El criterio o sea, una influencia del utilitarismo a la hora de definir
estas categorías jurídicas, ¿no? Y por esta razón, de que no hay intereses porque no hay posibilidad de sentir placer ni dolor, es que precisamente el derecho a la privacidad, ¿no? Es el que prima y permite que las mujeres en Estados Unidos puedan abortar dentro del primer trimestre. Esa sería la influencia con relación al aborto, ¿no? No sé si habré respondido ahí a la primera parte, al menos, de tu pregunta, Jaime. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Y bueno, ahí tenemos otro aporte, ¿no? De la reflexión utilitarista, ¿no? En el caso de la eutanasia también podría afirmarse la idea del sufrimiento intolerable, ¿no? Por eso inclusive existen cuidados paliativos, ¿no? Es una razón, no debemos dejar que las personas se vayan de una manera tan trágica, ¿no? Y tenemos cuidados paliativos. Y también tenemos eutanasia, ¿no? En caso de que los cuidados paliativos ya no sean suficientes, ¿no? No en Perú, ciertamente. El caso de Ana Estrada ha sentado un hito importante en esa reflexión, pero en varias partes del mundo esa es la cadena del servicio de atención en salud, ¿no? Evitar también el sufrimiento intolerable de la persona y que pueda despedirse de sus familiares, ¿no? Y estas lecturas pueden ser rastreadas y también sustentadas desde fundamentos utilitaristas. Qué duda cabe que muchos de nosotros, liberales, progresistas, también podríamos utilizar estos insumos para poder defender estos puntos de vista. Y en ese sentido, el utilitarismo no deja de ser una concepción que aporta algunas cosas interesantes. Otras cosas son limitativas, como las que he mostrado aquí, ¿no? Estos límites. Pero eso no significa que hayan otros aportes, ¿no? Otro aporte importante de la teoría utilitarista es que fue la primera teoría moderna que se preocupó genuinamente por el bienestar de las personas, ¿no? Hasta antes de eso, las teorías del derecho natural, las teorías racionalistas, idealistas como las kantianas, eran teorías que se basaban en los deberes y en la naturaleza de las instituciones. No se preocupaban por el bienestar de las personas. No sé si han reparado en ello. El utilitarismo habla de cómo entender las instituciones jurídicas y entender su naturaleza para definir cómo debe funcionar y cómo debemos vivir. Y las teorías kantianas hablan de deberes. Pero el utilitarismo es una teoría que se preocupa por nuestro bien, ¿no? Es la primera que dice que la felicidad es el centro de una idea de justicia. Eso no está mal. Eso tiene cierto valor, ¿no? Cierta importancia. No debemos descartarla. Ahora, tiene límites, pero eso no significa que no sea una preocupación genuina por nuestro bien, ¿no? Y el de los animales no humanos, inclusive, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario adicional ahí? Y bueno, el gran problema tal vez es que las teorías tienen límites, las concepciones tienen límites, y a veces, pues, las concepciones se fanatizan a veces, ¿no? Y terminas, traicionando en cierto sentido lo que pensabas hacer, ¿no? O termina llevándose a límites insospechados que genera precisamente problemas insostenibles de convivencia, ¿no? El que hemos visto acá, ¿no? Este de acá, precisamente es uno de ellos, ¿no? Y este podría ser un buen límite para discutir, ¿no? El que vamos a ver eventualmente en el caso de debate, y ahí lo voy a colgar, ¿no? El paro agrario, también nos da insumos interesantes sobre las ventajas y límites del utilitarismo. Sería interesante que lo podamos discutir, eso es parte de lo que vamos a debatir, ¿no? Y ya finalmente, antes de terminar, solo quería mostrarles que inclusive el utilitarismo ha servido muchísimo a la hora de tomar decisiones médicas en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vean esta matriz de decisión para ¿no? Es una matriz multiprincipio, multicriterio le llamo yo, para distribuir ventiladores durante una emergencia sanitaria, ¿no? En unidad de cuidados intensivos. Esta es una experiencia del SARS-1, ¿no? La pandemia de la SARS-1, que no creo que ustedes hayan visto porque eran muy pequeños en esa época, ¿no? Pero hubo una primera pandemia de la SARS, esta es la segunda, ¿no? Y estos fueron los criterios que se utilizaron. Vean los criterios que se utilizaron o que se tomaron en cuenta en parte en el norte global, ¿no? Vean los principios: salvar la mayor cantidad de vidas, salvar la mayor cantidad de años de vida y salvar la mayor cantidad de ciclos de vida, ¿no? Y mientras, por así decirlo, menos edad tengas, menos estés dentro de este ciclo de vida, mientras tengas menos comorbilidades, mientras tu SOFA, que es un indicador de intensivistas para definir tu estado de salud, sea menor a 6, tú tienes un
puntaje asignado. Y mientras te acercas menos, mientras el puntaje el menor puntaje te da mayores chances de ser asignado con un ventilador para poder sobrevivir, ¿no? Si se dan cuenta, estos criterios de alguna manera colisionan con nuestras intuiciones más fundamentales de los derechos humanos, pero no nos parecen intuitivamente descabelladas, nos parece que tiene sentido durante una emergencia pública, una emergencia sanitaria, ¿no? Y en ese sentido, el utilitarismo nos ayuda un poco, complementariamente, cuando reflexionamos sobre derechos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna reflexión? ¿Ninguna? Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado la clase. Ahí hay buenas reflexiones, gracias a Felicita y a Min, ¿no? A Víctor, a Jaime, por sus aportes que han enriquecido la clase. Yo le pediría ahí a la gente que hace comentarios en privado, que los haga públicos, porque no es buena idea que yo tenga una conversación en privado con un estudiante en plena clase con todos, ¿no? Y todas. Entonces yo pediría que se animen a hacer intervenciones en el chat que todos podamos leer, ¿no? Y cortitas, para que se puedan discutir rápidamente también, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo lunes para el debate. Cuídense mucho y no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo para cerrar. Nada. Muy bien. Todo en orden al parecer. Bueno, cuídense. Ya nos estamos viendo. Ah, gracias a Luego, Paulina profesor. también que ha hecho una buena intervención. Hasta luego, profesor, gracias. Chao, chao.